Bueno, buenos días para hoy lunes. Vamos a darle gracias a Dios por su presencia, por su misericordia, porque sabemos que Dios es un Dios bueno que está con nosotros. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno, porque nos has permitido abrir nuestros ojos una vez más. Hoy te damos gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta mañana, Señor, haya cabida en nosotros y en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tú, Señor, nos hables profundamente, Padre maravilloso, que tu palabra sea revelada, Señor, en nuestros corazones, Señor, que nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hay otro como tú, Señor. Gracias, eterno Dios. Y te pedimos, Padre, que en nuestro día a día podamos guardar esta palabra que hoy tú nos vas a exponer, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque no hay otro como tú, Señor. Gracias porque tú siempre nos oyes, Padre maravilloso. Hoy te bendecimos y te alabamos, Señor. Hoy colocamos este inicio de semana en tu presencia, Señor. Este lunes maravilloso, Señor, lo ponemos delante de ti para que tú, Señor, nos ayudes, Señor, para que seas tú, Señor, fortaleciéndonos en el poder de tu fuerza, llenándonos de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti, amado Señor, que todos nuestros proyectos, los anhelos de nuestro corazón se realicen y se lleven a cabo, Señor. Hoy te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y bueno en gran manera, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, porque no hay otro como tú, Padre maravilloso. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, porque no hay otro como tú, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu benignidad. Gracias por tu longanimidad, Señor, por tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre, para siempre, Señor. Hoy te damos gracias, eterno Dios, porque no hay otro como tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tu diestra nos ha sostenido. Gracias porque tu amor, Señor, nos ha sostenido, Señor, porque tu misericordia nos ha sostenido. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Qué grande es tu fidelidad, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón a ti. Dile, Señor, yo abro mi corazón a ti. Abro mi mente, mis pensamientos, Señor, para que tu Espíritu Santo en esta mañana nos enseñe, nos reargulla, Señor, nos complemente, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos guardas. Gracias, Padre, porque tú nos provees. Gracias, Padre, porque tú nos fortaleces en ti, porque nos ayudas, Señor, porque todas las dificultades que se nos presentan, Señor, son con un propósito, Señor. Y hoy vamos a estar mirando ese propósito. Te damos muchas gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy le damos gracias a Dios y hoy lunes tengo un tema súper bonito que he preparado para todos nosotros y tiene que ver con la paciencia. ¿Qué dice la escritura acerca de la paciencia y por qué es importante la paciencia? Siento que esa es una palabra como que no nos gusta mucho y como que, y más hoy por hoy, como que todo el tiempo queremos nosotros estar haciéndolo todo de manera rápida, ¿no? O que las cosas nos lleguen así, que chasqueamos los dedos y ya llegan las cosas, los pedidos, lo que nosotros estamos solicitando. Y el asunto con la paciencia es porque nosotros no, necesitamos ejercitarnos. Y cuando la palabra habla de ejercitarnos, habla de nosotros entrenarnos en este tema de la paciencia. Así que nuestro tema de hoy se llama La paciencia es una virtud. Y lo digo porque a raíz de lo de Job, la paciencia de Job, la gente lo asimila siempre el tema de la paciencia con cosas negativas, con cosas malas. Entonces sienten como que a Dios no se le debe pedir paciencia. Y de cierta forma, digamos que sí, nosotros no debemos pedirle paciencia a Dios, pero sí debemos ejercitarnos en la paciencia, porque la paciencia es un don que todos los seres humanos podemos ejercitar, podemos desarrollar. Ahora bien, ¿para qué me sirve la paciencia? Y vamos a estar estudiando esto y cómo nosotros podemos entrenarnos en la paciencia, cómo nosotros podemos, perdón, ejercitarnos en la paciencia. ¿Para qué me sirve a mí la paciencia como tal?
¿Y cuáles son las situaciones que Dios muchas veces nos permite en nuestra vida para que nosotros empecemos como tal a entrenarnos en la paciencia? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito como tal de eso? Y lo primero que nosotros necesitamos saber es que en todo el ser humano necesita ejercitarse en la paciencia. Hoy por hoy la mayoría de las personas siempre dicen, ay, no, no, es que yo sí no soy paciente para nada. El que no seamos pacientes, y hablando en términos espirituales, nos lleva y nos conlleva a muchísimos problemas, muchísimas dificultades, porque la escritura de cierta forma nos muestra que todo tiene un proceso. Y en el proceso nosotros sí o sí necesitamos tener paciencia. ¿Por qué? Porque hay situaciones que nosotros requerimos, hay situaciones en las que nosotros realmente necesitamos ser edificados y necesitamos nosotros como tener la experiencia para poder nosotros soportarnos más adelante y una vez con la experiencia, entonces nosotros realmente podamos ser testigos del poder de Dios, porque no hay otra forma, no hay otra manera. Y esto es importante porque muchas veces en ese tema de la paciencia, como que llega un punto en que la fe nos es probada. Así que la paciencia es necesaria para que la fe de cada persona pueda ser probada. Y entonces, una vez que nosotros somos probados en nuestra fe, ahí cuando nosotros resultamos, nos hemos ejercitado en nuestra paciencia, pues entonces lo que hacemos es que la escritura dice que luego vendrá la recompensa. ¿Sí? Y la recompensa es gracias a que nosotros en esa paciencia fuimos ejercitados. ¿Por qué? Porque no todas las cosas van a llegar de manera inmediata, ¿sí? Todo depende de qué tanto nosotros hemos venido trabajando nuestra fe. Así que la paciencia, dice la palabra que la esperanza, perdón, produce paciencia, ¿sí? Y vamos a estar estudiando, y hoy el texto de base que tengo para eso, vamos a estar leyendo Colosenses, vamos a estar en Colosenses capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? Y dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y miren que acá dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Imagínense que nosotros necesitamos estar fortalecidos especialmente para eso, porque cuando nosotros no estamos fortalecidos, entonces luego nos angustiamos, luego nos afanamos, luego entramos como en ese desespero, como que necesitamos hacer algo más. Y de hecho, la paciencia tiene que ver exactamente con saber esperar. Con eso tiene que ver la paciencia, ¿sí? Con saber esperar. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos, porque a veces no entendemos las cosas que nos pasan, que nos ocurren. Y entonces nosotros muchas veces nos angustiamos y lo que sale de nuestra boca es incredulidad. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo esperar, porque no tenemos claro que la paciencia es importante en el tema de la vida espiritual. Y no solamente en la vida espiritual, sino en todo. Hay quienes han contado testimonios acerca de que han insistido, han sido pacientes, no han soltado sus sueños y en algún momento de sus vidas tenga que las cosas se dieron y recibieron el fruto de su espera, de su labor como tal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuvieron insistiendo. Y alguien que yo leía en un libro que leía, hablaba acerca, por ejemplo, de Abraham Lincoln, creo que fue presidente de los Estados Unidos, y él dice que en su testimonio, dice que él, antes de ser presidente, él se había postulado muchísimas veces y todas las veces había perdido.
pero para él no, yo siento que esta persona nunca lo vio como una pérdida, como un fracaso. Él insistió, a lo mejor necesitaba aprender otras cosas, a lo mejor para poder llegar en ese cargo necesitaba adquirir ciertas experiencias y a través de todas esas situaciones que vivió, que para nosotros las llamaríamos fracasos, porque cuando las cosas no nos salen a la primera, no sé si han notado que las personas como que desistimos y luego comenzamos a hablar mal de esa experiencia. No, entonces yo no creo en la oración porque a mí Dios no me oye, entonces yo para qué voy a orar si a mí Dios no me oye. Y no entendemos que la oración también necesita paciencia, ¿sí? La oración, todas las cosas que nosotros hacemos, necesitamos darles ese tiempo como para que se cocinen y para que luego realmente podamos tener el resultado como tal que nosotros estamos esperando de parte de Dios. Pero no es lo que sabemos hacer. Porque cuando nosotros pedimos algo y ese algo nos llega de manera inmediata, inmediatamente nuestro corazón se desanima. Y aquí hay una palabra que quiero que ustedes la tomen en cuenta. Nunca nosotros en nuestros estudios les he explicado esta palabra, pero de ahora en adelante creo que la van a estar viendo y por eso quiero que, mm, que la tengamos en cuenta y que sepamos a qué está haciendo referencia. Porque miren, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y esta palabra de longanimidad es una palabra que al igual que la paciencia también es una virtud. También nosotros necesitamos tenerlo en nuestro día a día. O sea, necesitamos sí o sí nosotros vestirnos de estas cualidades, ¿sí? Porque la longanimidad, dice la palabra, que es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y a las adversidades. Por eso se llama longanimidad, quiere decir que se extiende, que en momentos va a ser como larga la espera. Y entonces en esas largas esperas nosotros necesitamos tener la virtud de la longanimidad. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, es como esa estrecha relación entre el ánimo que nosotros necesitamos todo el tiempo estar, quiere decir que nosotros debemos permanecer durante todo el tiempo de nuestra prueba o de nuestra situación, necesitamos nosotros estar con el mismo ánimo. Porque cuando nosotros nos bajamos de ánimo, entonces también nosotros de cierta forma paramos. Y cuando paramos, no avanzamos, dejamos de avanzar, dejamos de crecer, dejamos de aprender. Y miren, esto lo muestra la escritura cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. La escritura dice que luego los egipcios el faraón como que se arrepintió de haber dejado ir a los israelitas. Y entonces llegó un momento en que él reaccionó y dijo, no, pero ¿por qué los voy a dejar ir si es que ellos a mí me sirven y es mucha la ayuda que como tal nos prestan y por años nos han servido? O sea, no. Entonces mandó a perseguirlos a los israelitas y todos conocemos la historia que en su momento cuando ellos vieron que estaban siendo perseguidos por los egipcios, se imaginaron la peor escena. Y entonces el miedo, porque vieron que como que no había solución en ese momento, como que se encerraron en sus pensamientos, porque recuerden que el mar estaba de frente y se vieron emboscados. Eso fue lo que ellos realmente se vieron. Y cuando ellos se imaginaron toda esta escena, lo que vino a su corazón fue desánimo. Como, ¿para qué vamos a continuar? ¿Para qué nosotros vamos a seguir en esto? Si miren, nos vamos a morir porque y de hecho es el reclamo que le hacen todo el tiempo a Moisés, y le dicen, ¿para qué nos trajiste al desierto? Nos trajiste a morir. Y entonces se desaniman sus corazones, dejan de caminar, parece ser como que se soltaron y dijeron, bueno, que nos maten aquí, ya para qué caminamos. Y se pararon como tal. Y dice que se pararon porque cuando Moisés clama a Jehová y Moisés dice, o sea, me imagino la angustia de Moisés como diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer ahora? Y Dios le dice, no, no es tiempo de orar en este momento, porque Dios la respuesta es, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿cómo así? ¿Qué parte de todo lo que usted ha vivido no ha entendido aún, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, o sea, no se paren. Dile al pueblo que marche y tú extiende tu vara y divide el mar. O sea, era realmente presentar la solución. Y pues les digo yo, que las oraciones no son para quejarnos, las oraciones no son para contarle a Dios nuestros problemas y lamentarnos de lo que estamos viviendo.
Por larga que parezca como esa espera, nosotros necesitamos siempre mantener nuestro ánimo. Y hoy les voy a decir eso porque miren, todos en algún momento hemos vivido situaciones en las que pareciera como que las cosas en lugar de aclarar así como el día, porque recuerden que el día comienza estando oscuro, ¿sí? Y pareciera como que es de noche, pero ya es de día. Y está oscuro el cielo. Y hay un versículo que me encanta, creo que está en el libro de los Proverbios, que dice, mas la senda del justo. Y cuando habla de la senda del justo, habla de el caminar de cada persona que cree en Dios, de cada persona que le ha creído a Dios. Dice, más la senda del justo es como la luz de la aurora y dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que cada día nosotros vamos a ir como creciendo, que vamos a ir avanzando en ese proceso que cada uno logra vivir en ese día a día, porque dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y mire, aquí también habla acerca, en este versículo, en el 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos crecer cada día en el conocimiento de Dios, porque por eso es que muchas veces nosotros vivimos cosas que no necesitaríamos vivir, porque dejamos de crecer en el conocimiento de Dios, porque tenemos de hecho conceptos y creencias que, como les digo, la Biblia no maneja. Dios en ningún momento las habla. Y nosotros es importante que todos los días podamos crecer en ese conocimiento de Dios, sí o sí. Por eso ahora los devocionales quedaron de lunes a viernes, de 5:30 a 6:30. ¿Para qué? Para que podamos alimentarnos todos los días, para que todos los días nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Porque cuando nosotros entendemos que la longanimidad, que la paciencia es algo que yo necesito y necesito entrenarme en ella, y no necesitas pedirle paciencia, simplemente necesitas poner en práctica la paciencia, porque siempre estamos viviendo situaciones en las que ameritan que tengamos paciencia, porque necesitamos esperar, porque necesitamos nosotros también la longanimidad para que esa espera realmente se manifieste. Porque si no, entonces vamos a entrar, como les digo, en angustia, en conflicto, porque lo que va a venir en nosotros es esa incredulidad para decir, no está sucediendo. Y les quiero compartir un testimonio. Ayer que yo regresaba para Mosquera, o sea, no me di cuenta que estaba acá, estaba lloviendo durísimo y yo me tengo que bajar ahí en la variante para poder, pues, para poderme venir para la casa. Y ahí yo no llevaba sombrilla, no había llevado chaqueta, nada. Yo dije, no, la lavada que yo me voy a pegar. Y luego me acordé de la oración. Y yo dije, no, pero ¿por qué me voy a lavar? Si es que yo sé orar, no tengo por qué lavarme. Y entonces ya estaba yo acá en Funza y eso estaba lloviendo, Dios mío, como si el cielo estuviera roto. Durísimo estaba lloviendo. Y yo dije, Señor, y ya íbamos entrando aquí y todavía estaba lloviendo durísimo aquí por el lado de Home Center. Y yo dije, Señor, y ahí me acordé, yo dije, no, pero la esperanza, yo todavía no me he bajado del carro. Y yo dije, Señor, que yo realmente cuando me baje del carro, yo no me moje. Y fue tan maravilloso porque llegando acá realmente todavía estaba lloviendo y cuando me bajé del carro estaba lloviznando y como que en un momento paró y de hecho me tocó pararme ahí en el, ¿cómo se llama? Donde lo que divide la avenida, en el separador. Y precisamente venían hartísimos carros. Y yo, o sea, ahí esperando a que los carros dejen de transitar para poder cruzar la avenida. Y decía, bueno, es la paciencia. Necesito saber esperar. Necesito saber que no me voy a mojar, que sí está lloviznando, pero yo no me voy a mojar, no me voy a emparamar. Y yo no sé cómo lo hice, hecho todo el mundo corría y yo me vine caminando tranquila, despacio, disfrutando en ese momento, ¿sí? De la brisa y para la gloria y para la honra de Dios, o sea, yo no me lavé. Y yo decía, Señor, y de hecho es eso, el saber esperar, porque el tiempo no se vio, hablándolo físicamente, de que cambiara,
Pero cuando volteé y alcé a mirar para allá, las nubes se abrieron y salió el sol. Y me sentí tan amada por Dios porque yo decía de verdad, Señor, que todo está nublado y tú sacas ese sol precisamente que me alumbre para recordarme que todo es pasajero, que todo es temporal, que nada, ninguna situación me voy a quedar yo viviéndola. Pero sí es importante que nosotros hoy en esta mañana tengamos en cuenta para qué me sirve la paciencia. Y como les digo, la paciencia es porque yo en algún momento de mi vida siempre, siempre voy a tener que esperar, así sea 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, qué sé yo, pero para ese tiempo en el que las cosas están sucediendo, en el que Dios está trabajando, aunque yo no lo pueda ver, porque la mayor parte de las veces yo no puedo ver lo que Dios está haciendo. Y hablo de esto, de verlo físicamente, porque hay veces que oramos y vamos y miramos y decimos como que no, todo sigue igual. Pero es la paciencia, es como esa esperanza que hay en lo profundo y quiero que vayamos a Romanos, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 5, porque hay momentos en los que de verdad la situación se pone como compleja, como que nosotros decimos, ah, Dios mío, pero es que yo no veo como que realmente mire, Romanos, no, perdón, vamos a leer Romanos 15, versículo 4. Dice así, Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y por eso les digo yo que la escritura muchas veces es malinterpretada porque la gente cree que porque la Biblia habla de algo, entonces nos está a nosotros pidiendo que haga ese algo. Y les digo yo que por eso es que estamos los martes y los jueves estudiando la palabra para que entendamos cómo nosotros debemos leer las escrituras, ¿sí? Porque la Biblia no es de interpretación privada. Recuerden que muchas cosas que se escribieron en la palabra se escribieron para nosotros, no siempre para que las hagamos, porque de hecho hay cosas que dice la Biblia que se escribieron para que nosotros las leamos y no las hagamos. O sea, porque miremos, perdón, el resultado de que tuvieron ellos y pues nosotros no tengamos ese mismo resultado, por eso se escribieron. Y hay otros testimonios que se escribieron para que nosotros podamos imitar la fe de los antiguos y realmente podamos obtener ese mismo resultado. Pero por eso es bueno que cada vez que hables de algo, siempre mires el final de eso, porque muchas veces nosotros no miramos el texto, pero no el contexto de lo que está hablando la palabra. Y eso es importante. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, escuchen esto, y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que la paciencia lo que hace también es que nos podamos nosotros involucrar con la esperanza, que sepamos que si a Jesús le funcionó, si Jesús lo dijo, pues no hay pierde. Porque es que no lo dijo cualquiera, lo dijo Jesús. Y recuerden que en ese orden Jesús es mayor que nosotros. No nosotros mayor que Jesús, porque hay veces que nosotros queremos pasar por encima de las palabras de Jesús. Y les voy a decir esto, que nosotros como que no entendemos que Jesús siendo el Hijo de Dios, Jesús escudriñó la palabra. Jesús tuvo que aprender la obediencia. Jesús tuvo que ayunar, tuvo que orar. Y nosotros no tenemos de cierta forma esa unción que tenía Jesús y sin embargo Jesús hizo todo eso y nosotros muchas veces ni siquiera lo hacemos. Ni siquiera le vemos la importancia al ayuno, como que no le vemos la importancia a la oración. Ah, pero si queremos que Dios nos bendiga, si queremos tener resultados excelentes. Y les voy a decir que todo amerita un esfuerzo. Siempre en nuestra vida todo amerita un esfuerzo. Y una palabra que siempre está en las escrituras desde el Antiguo Testamento es esfuérzate y sé valiente. Valiente, ¿por qué? Porque en algún momento vas a querer echarte para atrás, porque en algún momento vas a querer salirte. Y entonces ahí es donde nosotros necesitamos ser valientes. ¿Por qué? Porque valiente no es aquel que se cae y se vuelve a levantar. Valiente es aquel que se cae y busca la forma de no volverse a caer. Y hablando del mismo lugar, de la misma situación, porque implica también el que nosotros revisemos qué es lo que está ocurriendo y por qué nosotros no estamos recibiendo lo que la escritura dice. Y por eso es que necesitamos aprendernos las promesas, para poder nosotros esperar en ellas, porque yo no puedo esperar en algo que no conozco.
No hay manera. Pero si yo ya sé que la escritura dice algo con respecto a lo que estoy viviendo, pues entonces ahí yo me voy a ejercitar en la paciencia. ¿Por qué? Porque eso me va a dar esperanza, porque siempre me voy a anclar en mi fe, en lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que la oración de dos personas, ¿sí? O sea, sí o sí van a recibir, ¿por qué dudamos? Porque cuando el panorama se comienza como a poner oscuro, entonces dudamos. Y luego decimos, no, yo sí tengo fe, no, yo sí creo en Dios. Y Dios dice, pura paja, mentiras. Porque cuando te he probado, ha salido falto. Porque cuando yo te he probado, te has impacientado y no has sabido esperar. Y es porque realmente es un entrenamiento, eso es un día a día. O sea, la palabra de Dios, nosotros necesitamos ejercitarnos todos los días. Y todos los días Dios va a probar lo que hay en el corazón con respecto a lo que nosotros decimos que ya sabemos, porque hay momentos en los que nuestra arrogancia no nos deja ver más allá. Y entonces decimos, ah, no, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo he escuchado. Y entonces, ah, bueno, perfecto. Y entonces vivimos situaciones para mirar qué tanto ya sabes, qué tanto tú pones en práctica la información, si te ha sido revelada o no. Y en esos momentos de debilidad es cuando realmente nosotros necesitamos fortalecernos. Por eso es que el apóstol Pablo, hay una situación del apóstol Pablo que dice que él tenía un aguijón en la carne. Y el apóstol Pablo fue un hombre al que Dios usaba muchísimo con unos milagros extraordinarios. O sea, incluso él tiene experiencias de resurrección porque dice que en una oportunidad también resucitó a personas. Y algo aquí que me impresiona mucho es que parece ser que él sabía cómo Dios lo usaba y entonces vino como cierta situación al corazón de Pablo. Y para que Pablo no se engrandeciera en sus visiones, en todo lo que Dios le estaba mostrando y para bajarle un poquito la arrogancia, dice que le fue enviado un aguijón en su carne. Y entonces dice que tenía una enfermedad en los ojos y una enfermedad que él le había orado y le había pedido a Dios que le quitara y Dios no se la quitó. Le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y era para mantenerlo a raya. Y entonces él dice, por lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y él le dijo que no se lo iba a quitar. Y era de pronto como incoherente que él orara por otras personas, hiciera milagros, sanidades y él tuviera esa enfermedad en los ojos. Y entonces, sin embargo, eso era para que él realmente reconociera que Dios es el Señor en todo, en todas las cosas, en las situaciones, y que eso no lo exoneraba de vivir ciertas circunstancias, y era para ejercitarle la paciencia. Y entonces él reconoce eso. Y dice, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero ¿saben por qué? Porque necesitaba esperar. Necesitaba esperar y saber que en algún momento Dios lo iba a hacer por su misericordia, pero que en ese momento no lo haría. Sin embargo, ahí es donde nosotros nos podemos ejercitar, porque es, como le digo, la longanimidad la necesitamos cuando la espera se prolonga y entonces nosotros necesitamos estar del mismo ánimo siempre, que no estamos viendo el resultado que nos gustaría, pero que nos seguimos firmes, anclados en nuestra fe. Yo recuerdo que cuando Sofía se me enfermaba, Alejandro siempre me decía, ¿y no era que Dios la había sanado? ¿No era que usted decía que Dios ya la había sanado? Mire, yo la veo igual. Y esas palabras me llegaban como a lo más profundo y yo decía, Señor, pero yo en ti tengo esperanza, porque, o sea, tu esperanza no avergüenza y sé que llegará el día en que ella realmente nunca se vuelva a enfermar de esto. Y así fue. Llegó el momento en que ella nunca más se volvió a enfermar hasta el día de hoy. Dios la ha sostenido y de hecho estamos en plena pandemia y ella siempre sufrió de sus pulmones porque ella siempre tenía unas crisis terribles con el tema de sus pulmones. Entonces yo digo, es que tanto nosotros logramos poner en práctica la paciencia si somos tan conscientes de que en algún momento de nuestra vida necesitamos aprender a esperar todo y confiar que Dios es bueno y que aquello que le estamos pidiendo sí o sí va a llegar en su debido tiempo, ni antes ni después. Y que si no ha llegado en este preciso instante es porque yo necesito trabajar mi paciencia, necesito trabajar mi estado de ánimo, porque a veces somos inconstantes. ¿Y sabe por qué somos inconstantes? Porque somos de doble ánimo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Santiago.
En el libro de Santiago, Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque un día tenemos toda la fe, nos levantamos, leemos la palabra, oramos, al otro día, no, no quiero y no me da la gana y no me levanto y no lo hago. Y entonces no perseveramos y no aplicamos la longanimidad, porque a medida que el tiempo se extiende y se alarga, como que la espera se hace más larga, entonces nosotros comenzamos a proferir palabras que precisamente no son de bendición y no van acorde a lo que nosotros en nuestro corazón anhelamos o queremos ver, y no manifestamos esa espera como una oportunidad para entrenarnos en la paciencia y en la longanimidad. Señor, yo sé que se está tardando, porque pareciera como que se está tardando, pero sé que todo es perfecto, que ese dinero sí o sí llegará, que el enemigo no se lo va a quedar, porque es que yo he orado, he invertido tiempo, he ayunado, he confiado en ti, Señor, así que yo te doy gracias porque hecho está en el nombre de Jesús. Que no lo entiendo, está perfecto, es más, no necesitamos entenderlo, pero sí necesitamos aprender a confiar en Dios, en su palabra, que si Él ha dicho que lo hará, pues mire, Él lo hará. Yo siempre digo, si la escritura dice que el que pide recibe, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros para entender que no? Porque muchas veces decimos, no, pues que oramos y no, pero no perseveramos, no persistimos, no somos constantes en la oración. Un día oramos, al otro día no oramos. Y sin embargo queremos imponer manos y que el resultado sea así, ya, mejor dicho. Pero ¿cuánto tiempo tú haces eso? ¿Cuánto tiempo tú realmente haces depósito en tu corazón, en la oración para hacer milagros, para pedirle a Dios que Dios te oiga en cuanto a eso? Porque todo es un depósito. Si tu carro no tiene gasolina, tú no vas a poder andar, así sepas manejarlo, no te va a funcionar. No tiene combustible, no hay de dónde va a andar el carro. Y así nos pasa a nosotros. La oración es ese combustible, esa intimidad con el Espíritu Santo es ese combustible que hace que todo funcione en nosotros. Pero si yo no me ejercito, si yo no me entreno en eso, ¿de dónde voy a sacar yo el hacer milagros, el sanar los enfermos, el imponer manos, el que el Espíritu Santo descienda? ¿De dónde? Si es que yo no estoy sacando el tiempo, yo no estoy haciendo depósito. Y una muestra de eso muy clara es Jesús. La Biblia dice que Jesús se apartaba todos los días, se apartaba de sus discípulos y tenía un tiempo de relación y de comunión con Dios, 1 hora, 2 horas, hasta 8 horas. Él se retiraba cada vez que tenía la oportunidad, él se retiraba a solas con su padre. Les recuerdo que tenemos un retiro de ayuno en Flandes, ¿sí? Y entonces podemos decir, no, pero es que es lejos, pero no sé qué, ponle todas las excusas que tú quieras. A lo mejor Dios está probando. ¿Qué tanto es tu esfuerzo? Porque a veces decimos, no, pero es que no, porque no es así como me gustaría, ¿no? Pero las cosas son a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y a nuestra manera no va a funcionar, o va a funcionar, pero te va a dar el resultado que tú ya tienes. Entonces, pues, no te quejes. Pero si nosotros realmente hacemos las cosas, nos sujetamos a Dios, miren, el resultado realmente nos va a saber a gloria, como dice la palabra. Porque digo que es muy bonito cuando nosotros entramos en lo secreto de nuestro Padre y luego nuestro Padre nos recompensa en público. Yo que eso es maravilloso. Cuando nosotros vemos el resultado de nuestras oraciones, cuando nosotros le hemos pedido a Dios y luego el Señor se glorifica en aquello que nosotros estamos pidiendo. Yo que no hay mayor gozo que este, realmente recibir nosotros la contestación a nuestras oraciones, porque es tan bonito decir, venga, realmente Dios lo puede hacer. Realmente vale la pena orar, realmente vale la pena escudriñar, realmente vale pasar ese tiempo, esa horita de 5:30 a 6:30, vale la pena. Y entonces cuando nos gozamos en Él, cuando nosotros realmente entendemos que la paciencia es una virtud, que necesitamos saber esperar. Y mientras nosotros esperamos, pues necesitamos entrenarnos nosotros en nuestras declaraciones.
en poder que nosotros tengamos paz, porque hay quienes esperan, pero entonces realmente con su boca están diciendo todo lo contrario, luego se desaniman, luego son inconstantes y luego salen del juego. ¿Por qué? Porque no mantuvieron lo que la escritura dice con respecto a todo. Y les voy a decir que de verdad, o sea, honestamente, para todos nosotros necesitamos esperar. La mamá para poder cargar a su hijo en brazos tiene que esperar 9 meses o sea, como mucho, ¿sí? Como mucho tiene que esperar 9 meses. ¿Para qué? Para poder cargar a su hijo en brazos. Porque si no, pues entonces no, porque no es a nuestra manera. Todo tiene un proceso. Y si ustedes notan, el parto de las mujeres dura 9 meses. El parto de las mulas no dura 9 meses, dura más. A lo mejor aquello que estamos pariendo, pues es el parto de una mula, tarda un poquito más, porque no tarda lo mismo que el parto de una mujer. Y así cada cosa tiene su tiempo. El parto, por ejemplo, de las perritas dura creo que 3 meses, o sea, la gestación, perdón, dura 3 mesecitos. Y después de los 3 mesecitos, los perritos dan a luz, las perritas dan a luz. ¿Ven? Y así cada cosa es diferente, cada cosa tiene su tiempo. Y eso dice la escritura. La escritura dice, todo tiene su tiempo, todo. Así que si todo tiene su tiempo, pues yo sabiendo esta ley de que todo tiene su tiempo, de que las cosas no son a mi manera, pues entonces vamos a esperar. Nosotros no nos vamos a gastar las mismas horas y yendo a Santa Marta que yendo aquí a Girardot. No, no nos vamos a gastar el mismo tiempo. No necesitamos la misma cantidad de combustible para ir de un lado a otro. Pero hay que pensar a dónde quiero ir y qué es lo que yo necesito, qué es lo que requiero en el Señor. Porque si realmente siento que esto como que me queda grande, como que pues necesito ejercitarme más, necesito ir más veces a la fuente, necesito estar más pegada de Dios, porque las cosas, o sea, realmente soy yo la que necesita. Y eso se los digo con amor, porque mire, quiero que leamos Romanos, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 5, el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No, perdón, ese es Gálatas, Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y la paciencia hace parte del fruto del Espíritu. Y por eso es que nosotros sí o sí necesitamos recibir al Espíritu Santo. Acá está el Romanos 5:4. Romanos 5:4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí ven? Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que una cosa conlleva a la otra, y la otra a la otra. Y en eso nosotros vamos a ser, ¿qué? Ejercitados. Porque a la final lo que va a haber en nuestro corazón es esa esperanza de que no lo estoy viendo, pero que tengo la certeza, la seguridad de que va a ocurrir, de que va a suceder. Hay quienes oran con su corazón creyendo que no va a pasar nada y aún así esperan un milagro. Yo digo, o sea, tan desconectados vivimos nosotros espiritualmente que cómo vamos a esperar un milagro sabiendo nosotros que en nuestro corazón no tenemos la fe para creer que podemos recibir a eso. ¿Y por qué? Porque en eso también nosotros necesitamos ejercitarnos, necesitamos ser conscientes que hay cosas que se tardan un poquito más, pero lo que nos viene siempre es, ¿será que sí? ¿Será que Dios me oye? Es que a lo mejor yo como no me he portado tan bien, porque es lo que ven. Y mira, ayer me dio mucha tristeza, compasión más que todo, más que tristeza fue como compasión, porque me llamó una persona, me escribió una persona que está viviendo un momento muy duro con sus hijos. Y entonces sus hijos la han maltratado, pero también ella se ha puesto en una postura infantil, ¿sí? Porque ella se ha puesto como hija de sus hijos. Y yo digo, cuando le explicaba, porque ella me decía que si estaba bien, que ella no les rogara a sus hijos porque sus hijos no la quieren perdonar. Y yo digo, pues a mí personalmente no me parece que tú tengas que pedirle perdón a tus hijos.
Dijo, no, pero es que, y si yo me voy para el infierno, fue lo primero que ella dijo, si yo me voy para el infierno y si me condeno y si me pierdo, no, pues con esa posición tú ya estás en el infierno, porque estás creyendo que porque no haces eso, entonces ya te vas a ir para el infierno. Y yo le digo, y yo venía, caminando y decía, Dios mío, ¿qué creencias tenemos nosotros tan feas? De verdad, porque creemos que Dios es malo, porque creemos que Dios es perverso, porque creemos que Dios quiere, o sea, no sé, como ponernos a nosotros en la silla eléctrica, algo así. Y yo digo, no, ¿de dónde tenemos esas creencias? De otros seres humanos que igual que nosotros les metieron cantidad de información para poderlos manipular con todo el tema de la religiosidad y por eso es que mucha gente no quiere saber nada de Dios. Pero cuando vamos a la escritura realmente entendemos que Dios es un Dios de misericordia y que finalmente cada ser humano va a recoger lo que siembra, sin duda. Y entonces cuando miramos hacia afuera, nosotros muchas veces hacemos juzgamientos y no nos damos cuenta realmente que no podemos juzgar porque la única razón por la que no podemos juzgar es porque no lo conocemos todo, solamente una partecita del cuento, lo que están viendo nuestros ojos. Por eso es que el único que puede juzgar es el Señor, porque Él lo conoce todo, porque todo está desnudo delante de Él, porque nadie se puede esconder en su presencia. Y por eso yo digo, no tiene caso que nosotros le sigamos escondiendo, no tiene caso que nosotros mostremos algo que no somos, porque realmente Dios lo conoce todo. Entonces, ¿para qué sirve mostrar algo que no somos si realmente Dios conoce quiénes somos o quiénes estamos siendo? Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y si viene ese momento en el que sentimos que queremos salir ya de la situación, respiremos profundo y digámosle, Señor, me estoy sintiendo de esta forma, pero yo sé que tú me fortaleces. Yo sé que tú nunca fallas. Yo sé que tus promesas sí o sí se cumplen, que tus promesas son en el sí y en el amén, que tu palabra dice. Y por eso es que necesitamos aprendernos las promesas, para que en esos momentos débiles, en esos momentos en los que sentimos que como que las fuerzas no nos dan, ahí nos podamos anclar en la palabra. Ahí podamos nosotros echar mano de lo que la escritura dice. La escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no desampara a los justos, clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, si yo realmente tengo claro lo que Dios dice, venga lo que venga, me voy a sostener. ¿Por qué? Porque estoy en su palabra. Y eso fue un ejemplo muy claro de cuando Jesús colocó la parábola del hombre que colocó su casa sobre la arena. ¿Sí? Vinieron ríos, tempestades, todo, o sea, adversidades, momentos difíciles. Y entonces su casa se perdió. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento. Y muy claro lo dice Jesús. Y entonces vinieron ríos, y dice que tuvo grandes pérdidas porque su casa no estaba anclada sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Jesús. Miren, las palabras de Jesús son las que nos consuelan, las que nos fortalecen. Esas promesas de Dios para nuestra vida. Es que Jesús no vino de gratis, Jesús vino para hacerte un favor a mí, para hacerme un favor a mí, porque nosotros a nuestra forma no había manera de que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Y saben por qué? Porque ni tú ni yo tenemos con qué pagar, nosotros no tenemos con qué pagar. Por eso es que en la antigüedad un esclavo no podía ser libre a otro esclavo. ¿Por qué? Porque estaban en igual condición, no podía. Pero la Biblia dice que Jesús sí tiene con qué pagar, porque era el Hijo de Dios, porque en cuanto al pecado, Jesús nació siendo libre. Jesús no nació con naturaleza pecaminosa por cuanto era hijo del Padre. Por eso necesitaba que fuera hijo de la Virgen María, para poder encarnar nuestra humanidad como tal, para que Él pudiera ser un hombre como tú, como yo. Solo por eso. Y entonces nosotros muchas veces como que decimos, ah, no, pero es que Jesús hizo lo que hizo, pues porque era el Hijo de Dios. No, no solo por eso. Adán también era hijo de Dios, les recuerdo. O si no, vayan, miren la escritura de quién dice que era hijo Adán. Adán tampoco nació con naturaleza pecaminosa. Y bien que pecó, y bien que se equivocó. Entonces no es por eso. Él realmente se esforzó para poder agradar a Dios en todo.
Y eso dice la escritura, que incluso que cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Jesús, dice que los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en quien se agrada mi alma. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús nunca cuestionó al Padre en nada, siempre. Inclusive dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Quiere decir que estando en esa condición de hombre, también fue probado, tenía que ser probado. Y nosotros muchas veces no queremos ni que nos toquen. Y les voy a decir que sí o sí, nosotros también necesitamos en nuestra fe ser probados. Y cuando hablo de eso, hablo de que necesitamos demostrar que realmente estamos creyendo. Necesitamos demostrar que realmente tenemos la fe que decimos tener. Eso no solamente es con la boca, necesitan haber evidencias en nosotros que demuestren que realmente nosotros tenemos fe para creerle a Dios. Y les voy a decir que esta es su oportunidad realmente, que hagamos lo que sea necesario para podernos congregar nosotros, para poder tener ese tiempo de ministración con el Espíritu Santo, así como Jesús lo tenía, de que nosotros nos podamos llenar de su presencia. Y de verdad, mire, este va a ser un regalo maravilloso para cada uno, sobre todo para aquellos que quieren. Si usted no quiere, no lo haga, porque ¿para qué? Pero si realmente usted anhela fervientemente al Espíritu Santo en su vida, entonces saque el tiempo, porque Dios no lo puede obligar, Dios no obliga a nadie en realidad, pero sí hace que nosotros de cierta forma tengamos situaciones en las que nosotros nos podamos acercar a Él, porque sin duda Él lo va a hacer, como los madianitas cuando venían a importunar a los israelitas que les robaban. Y era en cierta forma Dios arrinconándolos para que ellos lo buscaran, para que ellos pidieran ayuda, reconocieran su pecado, hasta que se levantó Gedeón y dijo, bueno, ¿dónde está el Dios que nuestros padres nos han contado? Y Dios dijo, aquí estoy, ¿me necesita? ¿Qué quiere que haga por usted? Y entonces Gedeón dijo, no, mira aquí, allá. Y el ángel le dijo, ve con esta tu fuerza, yo estoy contigo, pero pues lo otro tiene que hacer usted. Yo solamente lo voy a acompañar. Varón esforzado y valiente. Y él hasta le dio risa y dijo, pues si fuera valiente no estaría escondiendo. Pero Dios lo vio así, esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza. Y le puso una señal y otra señal. ¿Por qué? Porque no creía en él. No creía en la capacidad que Dios le había dado de poder librar a los israelitas de los madianitas. Y nos pasa, a nosotros también nos pasa. Y se escribió, ¿para qué? Para que nosotros en Gedeón, en todo su testimonio, podamos nosotros también hallar fortaleza, ¿sí ven? Digo, bueno, si estoy como Gedeón y Dios dijo de Gedeón, pues Dios también puede decir de mí exactamente lo mismo, mujer esforzada y valiente. Y hoy este compartir realmente es para darnos esperanza. Más allá de todo, es para saber que Dios no tarda, que sus promesas se cumplen, que si hemos orado por algo, cree que ese algo hecho está. No bajes la guardia, no te desanimes, no te desalientes, persevera, camina. Y hoy te digo con todo mi amor, persevera, Dios está contigo. Caminemos juntos, que creamos que Dios es bueno, creamos que su misericordia es nueva cada mañana, creamos que nuestros pecados ya fueron perdonados, porque eso también dice la escritura acá. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, y escuchen esto, que quiero que se lleven y con esto quiero concluir nuestro devocional esta mañana. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que no hay manera de que nosotros estemos tristes, de que nosotros estemos afligidos, de que nosotros estemos sin esperanza. Recuerden que la paciencia es una virtud, que la paciencia es algo que nosotros necesitamos ejercitar cada día en nosotros, que todo es un proceso, todo en la vida es un proceso, todo tarda en su tiempo.
Puede ser 1 minuto, 2 minutos, pero ahí hay un proceso también. 2 días, 3 días, una semana, qué sé yo, lo que tenga que tardar, lo que sea necesario. No importa, Dios está probando tu fe. Dios está probando y mostrándote realmente cuánto tú le puedes creer. No importa si anocheció, si se oscureció, si se ve que la luna no está saliendo, que si las noches en lugar de ser claras son más oscuras. No importa, nosotros nuestra fe tiene que estar anclada en lo que dice Dios. Más allá de lo que veamos, más allá de lo que la gente diga, nosotros realmente tenemos que aprender a confiar en Dios. Y esa es la invitación que les quiero hacer esta mañana. Aprendamos a esperar en Él. Dios, a quienes confían, nunca los deja en vergüenza, nunca. No conozco la primera persona que confíe en Dios y que realmente luego esté en vergüenza. Y si llega a estar en vergüenza es porque su confianza realmente no estaba puesta en Dios, porque a veces hablamos lo que no sabemos, porque muchas veces nosotros creemos que lo sabemos todo y resulta que no lo sabemos. Y miren, a mí alguien que me causó en mi vida espiritual un ejemplo grandísimo fue Job. Porque es que la Biblia cuando habla de Job, la palabra muestra a Job como un hombre realmente temeroso de Dios y apartado del mal. Y es más, Dios dice de Job que era un hombre perfecto. Y es Dios quien hace que tiene ese concepto de Job. Dice varón temeroso, recto, apartado del mal, justo. Y llega un momento en que Job realmente él se impacienta. Y por eso es que en los salmos dice, no te impacientes por el que hace maldad, no te impacientes por la gente que parece que está bien, pero no te impacientes porque tú no lo conoces todo, así que no juzgues. Tú no sabes lo que vive cada persona, porque hay veces nos mostramos muy felices, pero cada quien sabe cómo vive. Hay quienes tienen jaula de oro, pero orinan sangre. Entonces, y les voy a decir que cuando yo leía el libro de Job, algo que me llegó muchísimo a mi corazón fue cuando Job dice, de oídas te había oído. Y él creía que lo conocía todo. Y miren los atributos que tenía. Yo creo que nosotros no alcanzamos a ser como Job, pero aún así, Job, con todas esas cualidades, recto, perfecto, temeroso, apartado del mal, porque dice que él ni siquiera nunca prestó sus ojos para ver a otra mujer que no fuera su esposa, y eso lo dice Job. Dice que él consagró sus ojos para nunca ver lo que no tenía que ver. Dice que consagró sus ojos para ver lo bueno. Dice que nunca miró a otra mujer que no fuera su esposa. Y eso está escrito en la palabra. Y aún así, él, con todo eso, dice en un momento porque él le reclama a Dios. Y la reclamación que Job hace es que dice, yo no tengo por qué estar viviendo esta situación, porque yo realmente he hecho todo lo que tu palabra dice que debo hacer. Pero una cosa, Job falló, que a lo mejor no está tan implícita. Una cosa, por esa cosa fue que le vino todo lo que le sobrevino, porque él abrió una puerta. ¿Y saben cuál fue esa puerta? La puerta del temor, del miedo. Porque llegó un punto en que él hacía todo precisamente queriendo evitar algo. O sea, que en el fondo siempre esperaba que le ocurriera algo malo, algo desagradable. Y por eso fue que le vino. Y él dice, y me ha sobrevenido lo que tanto temía. Y entonces se cumple cuando dice que todo lo que el hombre teme, eso le vendrá. Por eso les digo, dejemos de estar esperando que algo malo va a ocurrir. Dejemos de estar esperando que en algún momento las cosas no se van a dar, porque entonces, ¿para qué oramos? Oramos para confiar, porque siempre estamos esperando, y si no se da, y si sale mal, y entonces si la plata no llega, y si entonces tal cosa, entonces, imagínense, no ha llegado y ya nosotros estamos esperando que algo ocurra mal. Y entonces siempre estamos buscando plan A, plan B, plan C, plan D. Eso no es por casual. Cuando usted busca plan B, es porque es el plan A, usted ya está creyendo que no le va a salir. Entonces, ¿para qué está orando? ¿Ven cómo nos engañamos? ¿Para qué está orando? Si usted ni siquiera está orando y ya está pensando en el plan B, ay, si no se da, o sea, entonces, ¿ven cómo nosotros nos engañamos? Y luego le echamos la culpa que Dios no nos oye, pero somos nosotros los que no somos claros. Somos nosotros los que a veces no creemos. Entonces, no, plan A, y ese plan A va a salir sí o sí, Señor. Eso no está en discusión, porque lo estamos colocando en las manos del Señor, porque le estamos pidiendo a Él que Él realmente sea el que vaya delante de nosotros. No nos lo estamos inventando. Así que la invitación que les hago nuevamente es esa.
Aprendamos a confiar en Dios. Deje de inventarse plan B, plan C, plan D. ¿Qué es lo que usted realmente, conforme a su fe, cree que Dios puede hacer? Y preséntelo delante de Dios, sin ningún tipo de contratiempo. Amén. Entonces damos gracias a Dios porque Dios es ¿qué? Bueno y bueno.